Hola, nos encontramos en la Biblioteca Iberoamericana Octavio Paz, en el centro histórico de la ciudad de Guadalajara. Estoy con mi queridísima y admiradísima Carmen Villoro, una poeta, narradora, promotora, psicoanalista mexicana muy importante, que hoy pues, nos concede un momento para hablar acerca de varias cosas, ¿no? Te decía hace un momento, me gustaría empezar hablando un poquito sobre la biblioteca, sobre este espacio que hace 3 años que asumiste el cargo. En el 2019. Exactamente, estoy cumpliendo 3 años. Desde hace 3 años, Carmen es la directora de la Biblioteca Iberoamericana Octavio Paz, y en esa, digamos, como en ese marco, me gustan esas palabras luego tan institucionales, pero en ese contexto, me gustaría que habláramos un poco sobre tu experiencia, pero primero que nos cuentes cómo ha sido primero ser usuaria de la biblioteca, o sea, como una ciudadana de la ciudad de Guadalajara, bueno, del país, porque esa es una biblioteca que importa en todo México, ¿no? No nada más aquí, pero sobre todo aquí. Primero como usuaria, que nos cuentes, ya sabemos que la biblioteca ocupa un recinto muy importante del siglo XVI, que fue del Colegio Jesuita de Santo Tomás de Aquino. Exacto, fue el templo, es un templo. ¿Nos puedes contar un poco de eso, luego ser usuaria y qué tal ahora ser directora? Y vamos hablando ya poquito a poco sobre la marcha, según lo que nos cuentes. Muy bien, Daniel, muchísimas gracias por esta invitación. Es un lugar muy especial, la Biblioteca Iberoamericana Octavio Paz. Efectivamente fue un templo, es un edificio antiguo, además tiene unos murales muy hermosos, muy especiales, singulares, de Carlos Siqueiros y Amado de la Cueva. Más bien, Amado de la Cueva fue el muralista principal y su ayudante joven era Alfaro Siqueiros. Y pues son murales emblemáticos con temática revolucionaria, muy interesantes. Ya después puedes tomarles foto y video. Y pues es un lugar muy especial porque al estar en el centro de la ciudad se ha convertido en un espacio para la comunidad. Aunque pertenece a la Universidad de Guadalajara, es una de las bibliotecas de la red universitaria, pero en realidad es la biblioteca del centro. Y además, bueno, sí, como usuaria, pues yo acudí en mi infancia y en mi juventud a las bibliotecas escolares. Yo estudié en la Ibero. Pues mira. Entonces, recuerdo, saludos a la Ibero. Saludos a la Ibero. Recuerdo pues la biblioteca de la Universidad Iberoamericana en la Ciudad de México como pues un lugar privilegiado, ¿no? Un lugar hermoso donde pasé horas muy deleitables de mi vida, porque la biblioteca es un espacio de intimidad, ¿no? Es un espacio de silencio, es un espacio en donde uno se refugia de alguna manera, ¿verdad? Incluso aquí en la Biblioteca Iberoamericana tú entras, vienes del ruido, del centro, de la prisa, del calor, etc. Entras aquí y entras a un espacio como suspendido en el tiempo, como si entraras a otra dimensión. Luego se siente este ambiente, ¿verdad?, de la presencia de los libros, que te lleva de inmediato a asociar pues, con lo innumerable, ¿verdad?, con lo infinito, y pues todo el pensamiento y las experiencias emocionales que nos acogen aquí, ¿verdad? Es como si estuviéramos muy bien abrigados por todas estas voces y todos estos creadores
que nos acompañan, ¿no? Estamos en una sección de la biblioteca, hay otra sección más amplia. Esta es la sección dedicada a la literatura de niños y jóvenes, bueno, sobre todo de jóvenes, Sí. La muy infantil está del otro lado de la mampara, pero pues como verán ustedes es un lugar muy cálido. Y pues ya como directora de la biblioteca a mí me ha interesado mucho que la biblioteca no sea solamente un lugar en donde se pueden consultar los libros, que sí, desde luego es la función más importante, pero se ha convertido en un verdadero centro cultural. O sea, aquí pasan cosas, ¿no? Tenemos en este momento un curso de verano padrísimo para niños, ¿no? Tenemos nuestra función de cuentacuentos con Antonio Navarro, que es un especialista. Él es dramaturgo y es actor y es especialista en teatro para niños. Y bueno, contamos con él, pero tenemos infinidad. Este salón en donde ahora estamos es un salón de eventos para lecturas, para presentaciones de libros, para conferencias, para pasar alguna película, para todo tipo de actividades culturales, y eso nos hacía mucha falta porque estamos reactivando el centro histórico. Se está convirtiendo la biblioteca en un referente para el centro histórico. Entonces yo creo que la biblioteca es más que un lugar con un buen acervo, ¿no? Creo que es un lugar en donde se despiertan inquietudes por la lectura, por supuesto, pero por la cultura en general y por el pensamiento, ¿no? Entonces, pues eso es lo que hemos querido activar más, y estamos teniendo mucha respuesta de la comunidad, ¿verdad? Y pues ha sido hermoso. Estuvimos cerrados mucho tiempo por la pandemia, pero aprovechamos para hacer este lugar. Qué bien. Para que al abrir tuviéramos donde hacer los eventos de manera más frecuente, porque en el otro lugar, en el área grande, digamos, en la capilla central, la logística es muy complicada para tener ahí las lecturas. Tenemos que quitar todas las mesas y tenemos que suspender el servicio a los usuarios. Entonces ahí ya podemos dejar notado con el servicio y tener nuestros eventos en esta área. Entonces, bueno, no sé si te contesté, sí, ya, claro. Ya no me acuerdo qué Mucho. fue lo que me preguntaste. No, pues eso, como la experiencia de usuario y directora. Ahora que nos contabas que fue un templo, o sea, fue una capilla, pensaba que de alguna manera sigue como teniendo esa función, ¿no? Como Es un templo. es un templo, exactamente. Cuando Saber, de conocimiento, ¿no? Pues de la experiencia humana. y espiritual. Y espiritual. Y además un espacio abierto como para venir a estar a solas y muy acompañado a la vez. Así es. Sí, por supuesto. Yo tengo muchos alumnos que en sus casas no pueden trabajar porque o viven con muchas personas, ¿verdad? O no tienen, digamos, los medios o los libros, o incluso la computadora. Aquí, por ejemplo, pues tienen acceso a las computadoras. Pues claro que sí, ¿verdad? Es un lugar en donde se puede trabajar con todos los requerimientos necesarios, que son el tiempo, el silencio, la soledad y los elementos que necesitas, ¿no? de consulta, para
escritura. Tenemos también tenemos muchos usuarios de la tercera edad. Es muy bonito porque vienen del centro y es gente que aquí es donde puede venir a consultar su periodo, porque nunca ha tenido una computadora y que aquí se meten a la computadora, ¿no? y se quedan horas, ¿verdad? Navegando y explorando y leyendo, lo cual pues es muy hermoso, ¿no? Porque si no fuera por estos espacios públicos bien pensados, muy cuidados y muy amables, no tendríamos esa oportunidad. A veces parece que las bibliotecas son espacios un poco inalcanzables, ¿no? O sea, que están solo en la universidad, solo en el recinto, en el espacio educativo. Y esto que nos cuentas me parece bien importante, pues por el alcance que tiene para todo el público. Por eso me parece muy bello que esté en el centro histórico, porque aquí viene toda la gente de toda la ciudad y de los municipios. Eso ha sido buenísimo. Fíjate que hay niños, por ejemplo, las personas que tienen venta de productos ambulantes aquí en el centro, ¿verdad? Los que venden fruta y los que venden los artículos así muy diversos, o el periódico, tienen hijos y andan por ahí, Claro. y se unen a la biblioteca. Esa es una gran cosa, ¿no? Una gran experiencia. Pueden estar aquí, están cuidados y están interesados en lo que se les puede ofrecer. Entonces, yo creo que es una labor pues, muy importante que deben hacer las bibliotecas, ¿no? Acoger a todo tipo de personas y más a las personas vulnerables. Claro. Sí, eso es una manera muy amable de abrazar a las comunidades en general. Bueno, montamos una biblioteca virtual, es decir, una serie de eventos, de conferencias, de pláticas, de charlas en línea, y le llamamos biblioteca virtual. Y bueno, tuvimos un ciclo muy bonito que se llamó Escritoras en su Quinta, en donde las poetas y las narradoras de diferentes partes del mundo, eso fue lo bueno que nos trajo la pandemia, ¿verdad? Que se nos ocurrió, cosa que ya se podía hacer perfectamente, conectarnos con personas de otras partes, pero fue entonces cuando se hizo evidente y necesario. Y entonces tuvimos charlas sobre la obra y la trayectoria, por ejemplo, en este ciclo. Tuvimos el ciclo de la Cátedra Fernando del Paso, que se aloja en esta biblioteca. Y está a tu cargo también, ¿no? Sí. Y bueno, tuvimos diferentes conferencias en torno a la obra de Fernando del Paso. Y, ¿qué te puedo decir? Infinidad de actividades, ¿no? Realmente fue muy activa la biblioteca en ese sentido. Y bueno, pues la experiencia personal del confinamiento pues fue en un principio inquietante, pero yo creo que a todos nos obligó pues, como a replantearnos cosas íntimas, personales, y creo que nos invitó mucho a la escritura y a la reflexión. Eso es lo que muchos creadores en aislamiento reportan, ¿verdad? Como en esos momentos se replantearon un montón de cosas y ahora su escritura es diferente, ¿no?
No sé si a ti te pasó lo mismo, Sí. Daniel, pero pues fue una experiencia removedora, ¿no? Sí, y creo que la vida no es la misma ahora, ¿no? O sea, replantearnos las formas en que hacemos todo, ¿no? Completamente todo. Sí, creo que todavía está activo, creo que todavía seguimos buscando qué hacer con esta nueva manera de vivir, ¿no? De pensar, de crear. El curso para el que estamos haciendo esta entrevista tiene que ver con la difusión de la lectura, ¿no? Es un curso pensado en las personas lectoras. Sí. Y yo pensé en ti por 3 razones, ¿no? Primero, bueno, 4. Primero, pues te quiero mucho, te tengo mucha estima, te admiro mucho, pero luego también pensé en todo lo que nos querías compartir de tu experiencia como poeta y narradora. Y lo que te decía hace un momento, cómo has echado mano de tu formación como psicoanalista para la escritura, pero también para la difusión de la literatura, de estos dos ámbitos, ¿no? Que son muy cercanos, pero luego también se distancian, ¿no? Sí. ¿Cómo ha sido para ti? Porque es bien interesante tu formación, ¿no? Sí, a mí me encanta ese tema, el cruce de caminos. Sí. Y me gustó mucho que me platicaras que estás en la maestría de literatura aplicada, Sí. ¿verdad? Porque pues es fascinante cómo se puede aplicar la literatura a otras disciplinas y cómo también otras disciplinas se aplican en la literatura, ¿no? Es decir, cómo se pueden aprovechar también experiencias de otros ámbitos para crear la literatura. Tú sabes que aquí en nuestro país, como en toda Latinoamérica, en el medio rural, que es muy amplio, que a veces se nos olvida y creemos que solo las ciudades existen, ¿verdad? Que la lectura se da solamente en los ámbitos académicos, pero la transmisión oral es súper importante, ¿no? Las leyendas, o sea, todas las leyendas que se cuentan en los pueblos pues son maravillosas y esa es una fuente de interés por lo que después va a ser la literatura, pero la literatura empieza siendo oral siempre. Y la poesía, tú lo sabes como poeta, Dani, que empieza en el cuerpo, o sea, empiezan en los murmullos, empiezan los arrullos, empiezan las cancioncitas, empiezan en ciertos ritmos, ¿no? Muy tempranos. Entonces, yo creo que mientras más ambiente afectivo haya alrededor de un niño, lo estamos preparando para las artes, ¿no? Y si hay voces acompañantes, lo estamos preparando para la literatura. ¿Por qué? Porque luego ese niño, esa niña, cuando lea va a estar escuchando esa primera voz, se va a remitir a esa otra voz, ¿no? Entonces, de alguna manera, la psicología infantil, ¿verdad? Pues ayuda mucho a cómo acercar el libro a los niños, porque todos los programas de fomento a la lectura piensan primero en el formato de los libros, que es importantísimo, ¿no? O sea, que haya libros atractivos, ¿no? En las ilustraciones, todo eso es súper importante, pero han sido muy exitosos cuando han incorporado, por ejemplo, un grupo de abuelas que lean, ¿sí? O cuando hay maestros, ¿no? Que se entusiasman mucho y organizan lecturas en voz alta con los niños o ya con los chavos, porque esto también funciona muy bien en la secundaria y en el prepa, ¿no? Entonces, la voz, la presencia de la voz de otro que te haga el vínculo con la lectura, yo creo que es muy importante.
cómo pasa de generación en generación, de voz en voz, y también se transforma, ¿verdad? Porque se le agregan nuevos elementos, ¿no? Ahora ya, por ejemplo, escuchamos una leyenda muy antigua, pero ya el chavito trae un celular, ¿no? Sí. O el fantasma, o el nahual aparece de repente pues, en la computadora, ¿no? Sí. Entonces, eso es muy interesante, cómo se va también. Fíjate que tenemos un ciclo de conferencias los sábados, no todos los sábados, hoy no, por eso te pude recibir. Ah, qué buena suerte. Pero en este espacio, 1 o 2 sábados al mes, tenemos unas charlas sobre el centro histórico, el legado que dejó Fray Antonio Alcalde, que es un personaje importantísimo aquí en Guadalajara, que hizo 1000 obras culturales y de salubridad, etcétera, un legado maravilloso que dejó. Pero son pláticas sobre, por ejemplo, los personajes que han deambulado en diferentes generaciones y tiempos en el centro histórico, ¿no? El Capitán Hilachas, Firulais, la Señora Patria, y muchos otros personajes que han habitado las calles del centro histórico, las diferentes casas y sus vocaciones, ¿no? Las diferentes vocaciones que han tenido las casas del centro histórico, los edificios públicos, que son algunos de un valor muy alto, de una historia muy interesante, y los murales, ¿no? Que hay en los diferentes edificios del centro histórico, en fin, temas que les importan mucho a los tapatíos mayores. Hay una pasión por defender la ciudad y en particular el centro histórico de los señores y las señoras que han habitado aquí pues por generaciones, ¿no? Pues tú les dices, vamos a hablar del general Hilachas y les encanta la idea, ¿no? O vamos a hablar del templo de Santa Mónica, ¿verdad? O de este mismo lugar, ¿verdad? Que ha sido tantas cosas, que fue primero colegio de los jesuitas, luego ya universidad, pero del reinado de España, ¿verdad? Y luego fue correos, telégrafos, y luego fue cuartel, en fin. Pues es un lugar en donde han pasado muchas cosas y mucha historia. Y eso, tenemos una asistencia alta de personas de la tercera edad con esos temas. Pero desde luego es algo que estamos buscando, saber qué tipo de pláticas o de lecturas o de presentaciones que se realizan a los diferentes posibles públicos, ¿no? Porque también hay cosas que hacemos, por ejemplo, para pensando mucho en los estudiantes de preparatoria, ¿verdad? Y así. Muy bien. Pues un placer leerte y escucharte siempre. Un placer para mí. Voy a sonar como entrevistador de tele, pero ¿qué nos recomiendas a nosotros que tenemos este perfil pues de escritura y también de aplicación, de difusión? Pues desde toda tu vasta experiencia, me refiero en términos de aplicación, como una recomendación. Cruzar experiencias, ¿verdad? A mí me ha resultado muy bueno, por ejemplo, con los psicoanalistas, llevarlos a un museo y decirles, a ver, dejen que los cuadros les hablen y les digan sus sueños, ¿no? Y entonces interpreten desde el inconsciente a los cuadros, o sea, jugar, ¿no? ¿Qué sirve para la
disciplina, jugar, ¿verdad? Sí. Es un privilegio, es algo, un regalo que me ha dado la vida.